Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a hablar acerca de la segunda parte del movimiento rectilíneo uniformemente variado y también vamos a ver un poco de lo que es caída libre. Así que vamos a comenzar. Bien, en el primer, o mejor dicho, en el capítulo anterior vimos acerca del concepto de aceleración y la definimos como el cambio de la velocidad o la variación de la velocidad entre la unidad de tiempo, ¿no? Que justamente viene a ser esta fórmula. Pero sin embargo, esta no va a ser la única que nos va a ayudar a resolver los ejercicios de MRV, sino que van a haber otras tres más. Y justamente acá les presento las tres fórmulas que también nos van a ayudar. Cada una de estas fórmulas va a ser situacional dependiendo o no a los datos que nos van a dar el ejercicio. Por ejemplo, en la primera fórmula no necesitamos la distancia para poder aplicarla, ¿no? De esta manera, nosotros, si en el ejercicio no nos dan la distancia, podemos aplicar justamente esta fórmula. De igual manera con la segunda, si no nos dan la aceleración, fácilmente podemos utilizar esta fórmula. En la tercera ocurre de manera muy similar, ya que no nos dan el tiempo y por lo tanto podemos utilizarla. En el caso de la cuarta, no nos dan la velocidad final, lo cual es muy útil para poder hallar distancias, en este caso, por ejemplo. Nos recordemos que cuando está la aceleración siempre va a haber un signo más menos y esto es debido a que si el móvil acelera va a ser de signo positivo y si desacelera va a tomar el signo negativo. Nos cabe resaltar que el MRV en sí va a tener 5 elementos, los cuales van a ser la aceleración, la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo y la distancia, ¿no? Y justamente viendo y adecuando al ejercicio de esas 5 variables, nosotros podemos utilizar cualquiera de estas fórmulas. Así que vamos a ver algunos ejercicios para entrar más en contexto. En el primero nos dice un antílope con aceleración constante, y ya sabemos que está en MRV, cubre una distancia de 70 metros, ¿no? Entre dos puntos y lo hace en 7 segundos. Su rapidez al pasar por el segundo punto es de 15 metros sobre segundo, es lo que vendría a ser su velocidad final. ¿Qué rapidez tendría en el primero y qué aceleración va a tener? Bien, recogemos nuestros datos, que acá ya están. Tenemos la distancia, tenemos el tiempo y tenemos la velocidad final. Pero no nos dan, nos piden y también nos piden la velocidad inicial. Pero nos damos cuenta de que no nos da necesariamente la aceleración, que es justamente lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Así que nosotros de estas cuatro fórmulas tenemos que escoger una en la cual no esté la aceleración. Y justamente viene a ser esta segunda fórmula, ¿no? Que ya la escribí acá. Por lo tanto, nosotros ya reemplazando los datos y simplemente haciendo operaciones algebraicas, por ejemplo, acá podemos dividir entre 7 y justamente nos da 10, ¿no? 10 por 2 nos da 20, que está acá. El más 15 pasa como menos 15 al primer miembro y simplemente es una resta, ¿no? Por lo tanto, la velocidad inicial viene a ser de 5 metros sobre segundos. Y nos piden hallar la aceleración. Para eso ya somos unos expertos, por eso hemos practicado en la primera parte acerca de hallar justamente la aceleración cuando nos dan las dos velocidades. Entonces podemos reemplazar en esta fórmula, en la primera fórmula, donde la velocidad final la conocemos, es de 15 metros sobre segundo, la velocidad inicial también la conocemos, viene a ser de 5 metros sobre segundo, lo que recién hallamos, y la aceleración es que es lo que nos piden, y el tiempo viene a ser de 7 segundos, ¿no? Entonces reemplazando y resolviendo, tenemos que la aceleración viene a ser 1,43 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, en el segundo ejercicio nos piden hallar la distancia, ¿no? Y recogiendo los datos de este ejercicio tenemos que la velocidad inicial es de 5 metros, la aceleración es de 2 metros sobre segundo y alcanza una velocidad final de 25 metros sobre segundo. Nos piden la distancia. Podemos utilizar la fórmula de acá, ¿sí? ¿No? Pero en este caso yo escogí la segunda para, o mejor dicho la tercera, justamente para ver que sí funciona también. Ustedes pueden corroborarla con la segunda fórmula, ¿no? Ya que no nos dan en sí el tiempo, podemos utilizar fácilmente la tercera fórmula. Entonces podemos reemplazar velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, dos veces la aceleración, 2 metros sobre segundo, por la distancia. Entonces vamos a resolverlo. 25 al cuadrado, 625, menos los 25 que serían los 5 al cuadrado, nos da 600. Por cuestiones de espacio no lo completé, pero si ustedes ustedes gustan pueden verificarlo, ¿no? De esta manera, 2 por 2, bueno, sabemos que es 4, y 600 entre 4 fácilmente nos da 150 metros, que viene a ser justamente la distancia que recorrió el móvil. Para el tercer ejercicio, ¿qué tenemos? El móvil parte del reposo. Si parte del reposo, sabemos que la velocidad inicial viene a ser 0 con MRV.
y recorre 2000 metros o 2 kilómetros. Si su aceleración es de 10 metros sobre segundos, ¿qué tiempo empleó para recorrer dicha distancia? Muy bien, entonces tenemos nuestros datos. Lo importante es recoger siempre los datos, darse cuenta de qué datos tenemos y qué datos podemos utilizar. En este caso tenemos velocidad, tenemos aceleración, tenemos distancia y nos piden el tiempo. No necesariamente tenemos que utilizar la velocidad final, así que fácilmente podemos utilizar la cuarta fórmula. Perdón. Entonces, utilizando la cuarta fórmula tenemos que la distancia, tenemos la velocidad inicial que es 0, el tiempo que es justamente lo que nos piden, un medio de la aceleración que viene a ser 10 metros sobre segundos y el tiempo al cuadrado que también es lo que nos piden. Entonces, resolviendo, fácilmente este término se va. Tenemos 10 entre 2 que es 5 por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces 2000 entre 5 nos da 400 segundos, 400 segundos al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada y tenemos que el tiempo es de 20 segundos. Y así de sencillo podemos resolver un montón de ejercicios más. Bien, ahora vamos a ver un nuevo tema que viene a ser el movimiento vertical de caída libre, ¿no? En este caso, este tema es bastante similar con lo que es el MRV, debido a que justamente en caída libre nosotros vamos a tener una velocidad inicial, una velocidad final, una distancia que el móvil va a recorrer al momento que va a caer, pero la aceleración esta vez va a ser constante, pero ya no constante de la manera que no conocemos, sino que vamos a incluir a la gravedad. Justamente la gravedad tiene una cierta aceleración, ¿no? Porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando sueltan algo desde un piso bien elevado, a medida que va cayendo el objeto, justamente su velocidad va aumentando, ¿no? Pero esta velocidad la aumenta con aceleración constante. Y justamente esa aceleración constante que tiene se le llama la aceleración de la gravedad, ¿no? Que es justamente ejercida por la masa de la Tierra. La fuerza gravitatoria de la Tierra es lo que hace justamente aparecer este fenómeno de la gravedad, ¿no? Y acá ya tenemos su concepto y el valor también de esta aceleración de la gravedad, que viene a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No tiene las mismas unidades que la aceleración, por lo tanto es la aceleración de la gravedad. En algunos casos, algunos problemas la vamos a aproximar a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces vamos a definir lo que es caída libre, que viene a ser el movimiento de aproximación de un cuerpo a la Tierra, ¿no? Justamente cuando nosotros soltamos o lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba, este va a tender a caer a la Tierra. Justamente lo que a Newton se le ocurrió cuando le cayó la manzana en su cabeza, ¿no? De eso de repente habrán escuchado alguna historia con respecto a ello. También sabemos que justamente aceleración tenemos la que es una variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que su rapidez vertical aumenta o disminuye a razón de 1 metro sobre segundo, ¿no? A cada segundo obtiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. Este movimiento puede ser tanto hacia arriba como hacia abajo. Y vamos a ver algunas propiedades de este tipo de movimiento. No, la primera viene a ser que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. O sea, el tiempo que nosotros lanzamos un móvil alcanza un punto máximo y ese mismo tiempo va a ser el tiempo de bajada, ¿no? Que van a ser de igual magnitud. Si este tiempo, si hasta llegar acá demoró 2 segundos, en bajar también va a demorar 2 segundos. Si subió en 5 segundos, también va a demorar en bajar en 5. ¿No? El segundo es prácticamente una extensión, que viene a ser el tiempo de vuelo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es que ha recorrido el móvil, ¿no? Entonces decimos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, pero el tiempo de vuelo viene a ser la suma. Por lo tanto, pues, sería como 2 veces o el tiempo de subida o el tiempo de bajada. Cualquiera de los dos es válido. También algo que quiero resaltar es que el movimiento del cuerpo en sí no es no es como que una parábola, sino es que simplemente es vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. Solo que se grafica de esta manera para hacerlo un poco más didáctico y se puede entender. Bien, ¿qué más? En su altura máxima la rapidez es cero. Es justamente que acá alcanza como una posición de equilibrio. Pero esto solo va a ser en un instante muy pequeño de tiempo. Así que luego va a ir a bajar, ¿no? Justamente por la gravedad. Porque no hemos visto que experimentalmente nosotros lanzamos algo hacia arriba y se quede flotando en el aire, sino que tiende a bajar. Para un mismo nivel la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada, ¿no? Esto se va a cumplir bastante, donde nosotros tenemos, por ejemplo, la velocidad inicial va a ser casi la velocidad donde este móvil esté en un tiempo de bajada, ¿no?
en el mismo nivel de referencia. Y así se va a cumplir con las siguientes velocidades. Y por último, el tiempo para alcanzar la altura máxima está dada por esta fórmula, ¿no? Donde la velocidad de subida va a ser la velocidad 1, la velocidad inicial, sobre la gravedad. Bien, con eso ya podemos formular esta ecuación, que viene a ser muy parecida a la que ya estuvimos practicando antes. Así que no creo que haya mucho problema, solamente lo único que varía va a ser justamente la gravedad, que en este caso va a ser constante, que va a ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y recordemos algo también importante, que viene a ser el signo. En este caso el signo va a ser positivo si es que el movimiento es descendente, o sea, si el cuerpo está cayendo va a ser positivo, y va a ser negativo en cuanto nosotros lancemos el cuerpo hacia arriba, ¿no? Justamente este signo negativo indica que el cuerpo no se va a mantener arriba, sino que va a tender a bajar. En cambio, si el cuerpo tiende a bajar, va a ser positivo porque su velocidad va a aumentar, ¿no? Porque si nosotros experimentalmente sabemos que cuando un cuerpo lo lanzamos hacia arriba, va bajando su velocidad, ¿no es cierto? Pero en cambio, si el cuerpo es lanzado hacia abajo, este va a ganar más velocidad. Usando esa lógica podemos resolver estos ejercicios. En el primero que nos dice, si se suelta un cuerpo y se desprecia la resistencia del aire, esto es muy importante porque justamente si nosotros no consideramos la resistencia del aire, va a ocurrir un fenómeno bastante interesante, ¿no? Porque al considerar la resistencia del aire, entonces el movimiento del cuerpo, la caída del cuerpo va a estar de alguna manera amortiguado, porque sabemos que el aire tiene moléculas y esas moléculas en cierta forma amortiguan un poco la velocidad y va a ser menor que si no hubiera el aire, ¿no? Que si no existiera la presencia del aire. Entonces, ¿qué nos piden? Pues nos piden la rapidez después de 4 segundos. Bien, fácilmente nosotros podemos utilizar la formulita de acá. No, en este caso recolectamos nuestros datos como siempre. Se suelta un cuerpo. Si se suelta un cuerpo, la velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundos, ¿no? Luego nos dice que su rapidez después de 4 segundos. Bien, tenemos el tiempo y como siempre la velocidad es constante. Esto no va a variar. Es cierto que varía en algunos lugares del mundo, ¿no? Porque la gravedad de la Tierra no es la misma en el Ecuador que en los polos. Ahí puede haber una variación en cuanto a los decimales, pero para efectos prácticos ya sabemos que consideramos la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Así que simplemente nos queda reemplazar en nuestra pequeña ecuación, ¿no? Tenemos la velocidad inicial es 0, la gravedad que viene a ser 10 metros sobre segundos por los 4 segundos. Entonces multiplicamos y sumamos por 0, bueno, nos da el mismo número. Entonces tenemos 40 metros sobre segundos como velocidad final. En el segundo, ¿qué nos dice? Determinar el tiempo de vuelo de este móvil, ¿no? Si su velocidad inicial viene a ser de 30 metros sobre segundos y la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, la velocidad, vamos a hacerlo analizando correctamente este ejercicio. Nos piden el tiempo de vuelo, pero nosotros sabemos que el tiempo de vuelo viene a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y a su vez el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Por lo tanto, y también tomando en cuenta el tercer enunciado, donde la altura máxima va a ser cuando la rapidez sea cero. Entonces podemos partir de una cosa bien esencial. Podemos hacer que esta velocidad inicial vaya a alcanzar una altura máxima. Entonces un primer movimiento sería donde la velocidad final sea cero, ¿no? Justamente ese va a ser nuestro primer movimiento. Y el tiempo de ahí sería el tiempo de subida. Así que vamos a concentrarnos en hallar el tiempo de subida. Como tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final, tenemos la gravedad que viene a ser constante, podemos hallar fácilmente el tiempo de subida. Y justamente el tiempo de subida nos da 3 segundos, ¿no? Pero sabemos que el tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Por lo tanto, y a su vez el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, podemos valernos de esos, ¿no? Entonces, simplemente sumamos o multiplicamos 2 veces el tiempo de subida. Por lo cual nos daría el tiempo de vuelo total de 6 metros, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que en un primer instante el móvil alcanza una cierta altura, que va a ser donde la velocidad sea cero, y luego va a comenzar a caer. Y como sabemos, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Es por eso que el tiempo de vuelo es de 6 segundos. Bien, ya como último ejercicio tenemos este, ¿no? Donde se lanza un cuerpo hacia arriba con rapidez de 50 metros sobre segundos. Y nos pide la rapidez que tendrá al cabo de 2 segundos. Entonces nosotros reemplazamos, pero en este caso vamos a tener en cuenta algo especial. Nos dice que se lanza un cuerpo hacia arriba. Entonces si se lanza un cuerpo hacia arriba, el movimiento va a ser en este caso negativo, ¿no? Esto es bastante importante.
Entonces, si el movimiento es negativo, vamos a tener esta ecuación de acá. Por lo tanto, el tiempo final va a ser, si reemplazamos correctamente nuestros datos, tenemos la velocidad inicial, tenemos la gravedad, tenemos el tiempo, entonces nuestra velocidad final va a ser de 30 metros sobre segundos. Bien chicos, así es la clase de hoy, espero que les haya podido gustar, espero que hayan podido aprender algo nuevo, estudien para sus exámenes y nos vemos en la próxima clase. Bye.